Hola, bienvenido o bienvenida a Zona Millonaria. En este vídeo veremos la historia de un hombre que había fracasado toda su vida hasta llegar a la edad de los 75 años, que es en donde todo cambia y ahí se convierte en millonario. Antes de empezar, no te olvides suscribirte y dejar like a este vídeo si quieres ver la historia de más millonarios. Ahora sí, comenzamos con el vídeo. El nombre de este señor es Harlan Sanders, o más conocido como Coronel Harlan Sanders, y es el fundador de la cadena de pollos más vendidas de la historia, es decir, KFC. Antes de mencionar su grandioso éxito, vamos a empezar en el inicio de su vida. Sanders nació en el 9 de septiembre de 1890 y nace en la pobreza. Fue el hijo mayor de una familia granjera en Indiana, Estados Unidos. Su padre muere cuando él tenía 5 años. Esto lo obliga a cocinar para sus hermanos mientras su madre trabajaba. Unos años más tarde, cuando él cumplió 12 años, su madre se había vuelto a casar. Y esto significó otro problema para él, ya que su entonces padrastro lo maltrataba. Y desde ahí decidió escaparse de casa. Y empezó a trabajar en diversos oficios como granjero, conductor de tranvía y herrero, dejando así la escuela en donde estudiaba. En el año 1906, Harlan cumple 15 años, y ahí es donde falsificó su certificado de nacimiento para alistarse en el ejército de los Estados Unidos, completando su servicio militar en la ocupación de Cuba, trabajando como un camionero. Luego de esto se trasladó a Sheffield, en Alabama, y tuvo todo tipo de empleos, desde ser un marino mercante hasta ser un simple vendedor de seguros. Él tuvo muchos problemas como empleado, ya que generaba conflictos mientras él trabajaba. Así que lo único que generaba él en el trabajo era una mala reputación. Compaginando su conflicto en torno a la laboral, en 1908, es decir, cuando cumplió 18 años, se casó con Josephine Cain, espero haberlo dicho bien, con quien tuvo 3 hijos. La primera de todas se llamaba Margaret Sanders y fue la única hija del coronel que vivió hasta la adultez. Ella tuvo una vida bastante privada, aunque en algunos momentos se vinculó a la marca KFC en temas de legado y en memoria de su padre. Ella es la más conocida de los hijos de Sanders. Luego viene uno de sus hijos varones del coronel. Su nombre fue Harlan David Sanders Jr., pero este falleció en la infancia. Y por último, otro hijo varón, que su nombre no ha sido muy difundido, también murió muy joven. En general, Margaret fue la que más sobrevivió de los 3, aunque más tarde lo dejaría con ella y se casaría con una de sus empleadas de su propio restaurante, en donde estuvo con ella hasta el final de sus días. Pero bueno, ese es un tema que hablaremos después. En 1930 comienza uno de sus negocios en una gasolinera. Su receta especial era cocinar el pollo utilizando 11 especias y hacía uso de una olla a presión, con lo cual hace que reduzca su tiempo de cocción a 9 minutos. Gracias a los viajeros que pasaban por esa gasolinera, Sanders consiguió su primer éxito. De hecho, tuvo tanto éxito que le dieron el título de coronel en 1935 y se lo había conseguido el gobernador de Kentucky por su contribución culinaria. Sin embargo, su pequeño restaurante tuvo que cerrar tras la construcción de una nueva carretera que desviaba totalmente el tráfico. Esto lo dejaba en medio de la nada y sin gente que viniera a su establecimiento a comer. Esto le pasó con 65 años, es decir, en 1950, donde se quedó en quiebra total y vivió con una pensión de solo $105 mensuales. No tenía casa, casi no comía y estaba viviendo en su coche. Esto fue, yo creo, el momento en donde más se hundió el coronel Sanders. Aunque hay un dicho que Sanders siguió exactamente que dice: si ya has caído en el fondo del agujero, solo te queda subir. Y eso es exactamente lo que hizo él. Ahora viene lo que yo llamo la reconstrucción de su negocio. Aunque Sanders no tuviera nada de dinero, tenía algo que tenían muy pocas personas, y era una receta infalible para vender pollo. Aquí es donde viene la reconstrucción de su vida, empezando tocando puerta a puerta. Recorrió todo Estados Unidos en su auto ofreciendo su receta a restaurantes por 5 centavos por pollo vendido. Esto le abrió paso a ser más reconocido con el paso de los meses y a los 2 años abre su primer
KFC. El nombre completo sería Kentucky Fried Chicken, haciendo referencia al gobernador de Kentucky, y fried chicken porque cocinaba el pollo con una olla a presión. Como dije anteriormente, aceleraba un montón el proceso de cocción. Este restaurante lo abre en Utah con Peter Hartman, que es un empresario de la época. Y hablando de épocas, ahora es donde viene la época de oro. ¿Qué es lo que hace Sanders para distinguirse de la competencia? Pues bien, Sanders promociona sus restaurantes con una receta secreta y adoptó una imagen personal característica con mostacho y traje blanco, tal y como aparece en el logo actual de KFC. De repente todo llega de golpe, y es que en 1964, abrumado por el rápido crecimiento del negocio, Sanders vendió KFC a un grupo de inversores y se mantuvo como embajador vitalicio de la empresa. Le pagaron 2 millones por la empresa y un sueldo vitalicio anual de $40,000. Desde ese momento tenía su vida totalmente resuelta. Entonces, ¿qué fue después de esto? Pues él a los 67 años, con su esposa llamada Claudia, abrió un restaurante llamado Claudia Sanders Dinner House. Y este restaurante lo había abierto en Kentucky. Y luego de eso vivió el resto de su vida felizmente, sabiendo que había logrado algo que pocas personas conseguían. ¿Cómo es KFC actualmente? KFC es una empresa perteneciente a Yum Brands. Básicamente es la líder mundial de comida rápida en número de restaurantes, con más de 40.000 establecimientos en 125 países y unas ventas superiores a los 12.000 millones de dólares. Gestiona las marcas de KFC, la del pollo frito, Pizza Hut, la pizzería y por último Taco Bell, así como algunas divisiones en China. Entonces, ¿cuál es el legado que ha dejado Sanders después de morir? Después de la muerte de Sanders en 1980, es decir, a los 90 años, a día de hoy, en el año 2025, podemos decir que KFC opera en 145 países con 26.000 locales establecidos. Esto es una completa locura. Es más, la facturación anual de esta cadena de restaurantes de comida rápida fue de 8,6 mil millones de dólares. Esto solamente en un año. Y eso que fueron datos del 2023. Es lo único que he podido conseguir. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Pues que Harlan Sanders nunca se rindió a la hora de montar su negocio. Y en ese momento consiguió algo que pocas personas hacían. Y era la constancia y la creencia en una de sus recetas. Gracias a la pasión que tenía él con el pollo, podemos decir que tiene uno de los legados más fuertes de la época. Y es tener la cadena de restaurantes de pollo más fuertes del mundo. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides suscribirte, dejar un like y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.